Hola, muy buenas. Mi nombre es Ángel Omar Reidocón y soy alumno del CECITE Plantel 2 Cuyatlán. Soy de la especialidad de soporte y mantenimiento de equipos de cómputo. Hoy en este video voy a hablar sobre el tema componentes de una red LAN. Principales componentes de una red LAN. Actualmente las redes de computadoras son un elemento fundamental en casi todas las actividades que se realizan en el ámbito personal, académico y laboral. La mayoría de las personas no reflexiona en cómo operan estas redes y solo les interesa la velocidad y estabilidad que tenga. Como parte del proceso de aprendizaje de informática, es necesario conocer los elementos básicos de software, hardware, que permiten hacer llegar los datos a los diversos dispositivos de una red, así como el aprender a manipularlos para hacer más eficientes, rápidas y obtener como informáticos el mayor provecho a los dispositivos conectados a la red. A continuación, se nombrarán algunos tipos de red y la manera en la que pueden ser utilizados. Nota: las redes, según sea la utilización por parte de los usuarios, puede ser compartida o exclusiva. Tipo de redes. Redes dedicadas o exclusivas. Son aquellas que por motivo de seguridad, velocidad o ausencia de otro tipo de red, conectan dos o más puntos de forma exclusiva. Este tipo de red puede estructurarse en redes punto a punto o redes multipunto. Redes punto a punto permite la conexión en línea directa entre terminales y computadoras. La ventaja de este tipo de conexión se encuentra en la alta velocidad de transmisión y la seguridad que presenta al no existir conexión con otros usuarios. Su desventaja sería el precio muy elevado de este tipo de red. Redes multipunto. Las redes multipunto permite la unión de varios terminales a su correspondiente computadora, compartiendo la única línea de transmisión. La ventaja consiste en el abaratamiento de su costo. Aunque pierde velocidad y seguridad, este tipo de redes requiere amplificadores y difusores de señal o de multiplexores que permiten compartir líneas dedicadas. Redes compartidas son aquellas a las que se une un gran número de usuarios, compartiendo todas las necesidades de transmisión e incluso con transmisiones de otras naturalezas. Las redes más usuales son las de conmutación de paquetes y las de conmutación de circuitos. Redes de conmutación de paquetes son redes en las que existen nodos de concentración con procesadores que regulan el tráfico de paquetes. Redes de conmutación de circuitos son redes en las que los centros de conmutación establecen un circuito dedicado entre dos estaciones que se comunican. Redes digitales de servicios integrados se basan en desarrollos tecnológicos de conmutación y transmisión digital. Las redes digitales de servicios integrados es una red totalmente digital de uso general capaz de integrar una gran gama de servicios como son la voz, datos, imagen y texto. Las redes digitales de servicios integrados requieren de la instalación de centrales digitales. Las redes, según los servicios que satisfacen a los usuarios, se clasifican en redes para servicios básicos de transmisión. Se caracteriza por dar servicios sin alterar la información que transmiten. Este tipo son las redes dedicadas, las redes telefónicas y las redes de conmutación de circuitos. Redes para servicios de valor añadido. Son aquellas que, además de realizar la transmisión de información, actúan sobre ella de algún modo.
pertenecen a este tipo de redes, las redes que gestionan mensajería, transferencia electrónica de fondos, acceso a grandes bases de datos, videotex, teletext, etc. Nota: paquete en, en una pequeña parte de información que cada usuario desea transmitir. Cada paquete se compone de la información en el identificador del destino y algunos caracteres de control. Para poder instalar y administrar una red es necesario entender sus componentes, los cuales se dividen en hardware y en software. Componentes de una red LAN. Servidor: es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. También se suele denominar con cada palabra servidor a una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones, llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los servicios de una computadora, y los servicios de aplicaciones que realizan tareas en beneficio directo del usuario final. Ventajas del servidor: almacenar archivos y carpetas y compartirlos con otros usuarios. Tener acceso desde cualquier sitio y con varios dispositivos a tus programas y archivos. Puedes usarlo desde un PC fijo, una laptop, tablet, iPad o smartphone. Ahorro en software y hardware. Ya un mismo programalo, comparten muchas usar iOS sin necesidad de tener que comprar una copia individual para cada uno de ellos. Como todos esos programas se ejecutan en la nube y todos se guardan en ella, no hace falta gastar mucho dinero en un PC muy potente y con un disco duro muy grande. El proveedor se encarga del mantenimiento. Algunos servicios de almacenamiento son gratuitos. Son fáciles de usar. Las desventajas del servidor: falta de seguridad y privacidad debido a que nuestros archivos pasan de estar en nuestros equipos al almacenamiento de los servidores de nuestro proveedor, y eso implica dejar de tener control sobre ellos. Pueden sugerir conflictos de propiedad de los datos que almacenamos en estos servidores. No se puede estar seguro de quién o quiénes accedan a nuestra información, o si está o no protegida como debe de ser. Es más probable que un hacker intente acceder a estos servidores que a un PC privado. El botín es mayor. No puedes acceder a tus programas y archivos sin internet. El espacio gratuito que nos brindan es limitado, por lo que ocasiona costos adicionales. Saturación por alto número de usuarios. Marcas y fabricantes del servidor: HPE ProLiant DL325/580/560/560/360 HPE ProLiant DL360 HPE Integrate Mac 990X Server y HPE Apollo K6000 Chase. El Dell. Los servidores del Dell han sido un clásico durante décadas. Siguen siendo líderes en casi todos los mercados de servidores. Sus marcas del Dell es PowerEdge R230, el R240,
PowerEdge 330, R340, PowerEdge R640, 415, PowerEdge R715 y otros más servidores. Estaciones de trabajo. Cuando una computadora se conecta a una red, la primera se convierte en un nodo de la última y se puede tratar como una estación de trabajo o cliente. Las estaciones de trabajo pueden ser computadoras personales, se encargan de sus propias tareas de procesamiento, así que cuanto mayor y más rápido sea el equipo, mejor. Ventajas. Son demasiado rápidas, los componentes no son muy exclusivos, tienen mejor almacenamiento y procesador, puedes conectar varias pantallas a la vez, lo puedes ir cambiando los componentes. Las estaciones de videojuegos tienen mejores gráficas y pueden correr mejor que en una consola de videojuegos. Los precios de los juegos son más baratos que en las consolas de videojuegos. Desventajas. Su costo es muy elevado. Ocupan demasiado almacenamiento. Un solo componente te puede salir demasiado costoso. Para un usuario normal es muy difícil su uso. No tiene acceso a muchos juegos de consola. Son algo delicadas y requieren mucho cuidado. La instalación de un videojuego, si es pirata, resulta difícil de encontrar un crack. Tarjeta de conexión a la red. Toda computadora que se conecta a una red necesita de una tarjeta de red que soporte un esquema de red específico como Ethernet, ARNet o Token Ring. El cable de red se conectará a la parte trasera de la tarjeta. La compatibilidad a nivel físico y lógico se convierte en una cuestión relevante cuando se considera el uso de cualquier tarjeta de red. Hay que asegurarse que la tarjeta pueda funcionar en la estación deseada y de que existen programas de controladores que permitan al sistema operativo analizarlo con sus productos y características a nivel físico. Ventajas. Compartir muchos recursos. Las tarjetas de red son muy ventajosas en cuanto a su integración de varios puntos en un mismo alcance. Posibilidad de crecimiento hacia otros puntos para integración en la misma red. Envío y recuperación de datos seguro. Desventajas. En algunos casos no son compatibles, por lo que no se pueden compartir recursos. En caso de las tarjetas inalámbricas, tienen un límite restringido. Son delicadas, por lo que se debe dar un buen uso. Requiere mantenimiento. Marcas de la tarjeta de red: Asus, TP-Link, Intel, Gigabit. Fabricantes de una tarjeta de red: Intel, Realtek, Broadcom, Marvell Technology Corp, Plugig, Mellanox, entre otros más. Repetidores. Es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable. El término repetidor se creó con la telegrafía y se refería a un dispositivo electromecánico utilizado para regenerar las señales telegráficas. El uso del término ha continuado en la telefonía y transmisión de datos. Ventajas. Son de bajo costo. Extienden una red Ethernet. Desventajas. Copian también ruido a errores que puedan ocurrir de un cable a otro.
requiere una fuente de poder. La locación del error puede ser difícil. Marcas de repetidores: Asus, 8max, Netgears, Edimax, entre otros más. Bridges es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que operan en la capa 2, nivel de enlace de datos, del modelo OSI. Este interconecta dos segmentos de red o divide una red en segmentos, haciendo el pasaje de datos de una red hacia otra, con base en la dirección física de destino de cada paquete. Un bridge se conecta de dos segmentos de red como una sola red, usando el mismo protocolo de establecimiento de red. La principal diferencia entre un bridge y un hub es en el que el segundo pasa a cualquier trama con cualquier destino para todos los otros nodos conectados. En cambio, el primero solo pasa las ramas pretendientes a cada segmento. Esta característica mejora el rendimiento de las redes al disminuir el tráfico inútil. Ventajas: fiabilidad. Utilizando Bridge se segmenta las redes de forma que un fallo solo imposibilita las comunicaciones en un segmento. Eficiencia. Segmentada una red se limita el tráfico por segundo, no influye el tráfico de un segmento en el de otro. Seguridad. Creando diferentes segmentos de red se pueden definir distintos niveles de seguridad para acceder a cada uno de ellos, siendo no visibles por un segmento a la información que circula por otro. Dispersión. Cuando la conexión mediante repetidores no es posible debido a la excesiva distancia de separación, los bridges permiten romper esa barrera de distancia. Desventajas: son ineficientes en grandes interconexiones de redes debido a la gran cantidad de tráfico administrativo que se genera. Pueden sugerir problemas de depuraciones cuando se conecta en cadena varios bridges. Pueden aparecer problemas de solución de las redes por tráfico de difusión. Para hacer el bridge o interconexión más de dos redes se utiliza los switch. Se distinguen dos tipos de bridges. Locales: sirven para enlazar directamente dos redes físicamente cercanas. Remotos o de área extensa se conectan en parejas enlazando dos o más redes locales, formando una red de área extensa a través de líneas telefónicas y o algún otro tipo de conexión. Actualmente es poco frecuente tener bridges como unidades independientes y más bien se encuentran integrados en los routers, que se mencionan más adelante, en una sola unidad que en ocasiones se denomina router, bridge y router. Hubs es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos. Funciona repitiendo cada paquete de datos en cada uno de los puertos con los que cuenta, excepto en el que ha recibido el paquete, de forma de que todos los puntos tienen acceso a los datos. También se encarga de enviar la señal de choque a todos los puertos. Si detecta una colisión, son la base para las redes de topologías tipo de estrella. Existen tres clases:
Pasivo. No necesita energía eléctrica. Se dedica a la interconexión. Activo. Necesita alimentación. Además de centrar el cableado, regenera la señal, eliminan el ruido y amplifican la señal. Inteligente. También llamados Smart Hubs, son hubs activos que influyen microprocesador. Físicamente son muy parecidos a los switches que se verán a continuación, además de que sus funciones son muy similares. Ventajas. Un concentrador es un dispositivo simple. Eso influye en dos características. El precio es barato. Un concentrador casi no añade ningún retrato a los mensajes. Un repetidor interconecta múltiples segmentos de una red de nivel físico del modelo de referencia OSI. Desventajas. El concentrador envía información a los ordenadores que no están interesados, a nivel que solo hay un destinatario de la información. Pero para asegurarse de que la recibe, el concentrador envía la información a todos los ordenadores que están conectados a él, así seguro que acierta. Ese tráfico añadido genera más posibilidades de colisión. Una colisión se produce cuando un ordenador quiere enviar información y emite de forma simultánea con otro ordenador que hace lo mismo. Al chocar los dos mensajes se pierden y es necesario retransmitir. Además, a medida que añadimos ordenadores a la red también aumentan las posibilidades de colisión. Un concentrador funciona a la velocidad de un dispositivo más lento de la red. Y observamos cómo funciona. Vemos que el concentrador no tiene capacidad de almacenar nada. Por lo tanto, si un ordenador emite a 100 megabits por segundo, le transmitirá a otro de 10 megabits por segundo. Algo se perdería del mensaje. En el caso de la ADLS, los routers suelen funcionar a 10 megabits por segundo. Si lo conectamos a nuestra red casera, toda la red funcionará a 10 megabits por segundo, aunque nuestras tarjetas sean 10 a 100 megabits por segundo. Marcas: Amazon Basic Mini Hub, el Hub Ugreen USB-C, Hubs USB MixArt, TP-Link. Switch es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadoras que operan en la capa 2, nivel de alcance de datos, del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red y tienen desde 8, 16 y 24 segmentos de conexión, de manera similar a los puentes bridges, pasando los datos de un segmento a otro, de acuerdo a la dirección MAC de destino de las tramas en la red. Ventajas: la mayor ventaja que se tiene es que el ancho de banda no se divide entre el número de computadoras como sucede con un hub. Por ejemplo, si se tiene una conexión de 1024 kilobytes por segundo y usas un hub con dos máquinas, cada una recibe 512 kilobytes por segundo. Por otro lado, con una misma conexión de 1024 kilobytes por segundo, un switch o dos máquinas de conexión entera va a cada punto de computadora por un determinado tiempo. Este tipo es tan pequeño
que ninguno de los usuarios notará la diferencia y tendrá nodo el tiempo a un 100 de ancho de banda. Las desventajas. La desventaja que cuando se tiene más usuarios se tendrá una gran tolerancia que es notable y molesta, especialmente si usa servicios en tiempo real como voz IP, video, conferencias, etc. Marcas: Lynxskill, D-Link, TP-Link, Netgear, Cisco. Fabricantes: Tecnología Pacífico, PTC Conflict Consulting, Ordenadores KMO, Icon Global Software, Black Box, Micron, Kert Technologies. Routers: es un enrutador elemento que marca el camino más adecuado para la transmisión de mensajes en una red completa. Esta toma es del mejor camino para enviar los datos, dependiendo del tipo de protocolo que se esté encargando en cuenta. Con un procesador es el más robusto, tiene más procesadores y mucha más capacidad en sus respectivas memorias. Sus características esenciales son: es un dispositivo inteligente, procesa y toma decisiones, genera tabla de enrutamiento, siempre toma una dirección lógica, tiene varias interfaces, reconoce las redes que tienen directamente conectadas, mantiene una actualización constante de la topología, depende del protocolo. La LOAD en 255, entre menor sea el numerador está más ocupado. Rally 255, entre mayor sea el numerador es más confiable y seguro. Ventajas: son configurables, son relativamente fáciles de mantener una vez configurados, provienen una presencia de intrusos, no son afectados por los contrastes de los tiempos de relatos como ocurre en los bridges, no están limitadas topológicamente, son inteligentes y pueden seleccionar el camino más aconsejable entre dos o más conexiones simultáneas. Desventajas: requiere una cantidad significativa de tiempo para instalarlos, configurarlos dependiendo de la topología de red y los protocolos usados. Son dependientes del protocolo. Cada protocolo a rutear debe ser conocido por router. Tienen un mayor costo que los bridges. Son más complejos. Lentitud de procesos de paquetes respecto a los bridges. Necesidad de gestionar el suplimiento a nivel de enlace. Marcas: Asus, TP-Link, Netgear o Lynxskill. Fabricantes: Ethernet, Axel, Brookfield Electronics, Fattels, Glutz, Detter, Helbars, Siemens. Routers: es un dispositivo de interconexión de redes de computadores que funciona como un bridge, puente de red, y como un enrutador. Un router puede ser configurado para actuar como bridge para parte del tráfico de red y como enrutador para el resto.
Ventajas. Las ventajas de los routers son las mismas que del router. Son confiables, son relativamente fáciles de mantener una vez configurados, previenen la presencia de intrusos, no son afectados por los contrastes de los tiempos de relatos como ocurre en los bridges, no están limitados topológicamente, son inteligentes y pueden seleccionar el camino más aconsejable entre dos o más conexiones simultáneas. Marcas: Lynx, TP-Link y Niger Orbit. FreeWire es un elemento de seguridad que filtra el tráfico de red que a él le llega. Con un contrafuegos se puede aislar un ordenador de todos los otros ordenadores de la red, excepto de uno o varios que son los que nos interesan, que puedan comunicarse con él. Ventajas: permiten mayor protección, soporta la mayoría de los servicios, no tiene un mayor control de lo que entra a una red que se considera confiable. Desventajas: reduce el riesgo de ataques pero no los impide, ya que una vez que se tiene acceso a la red se puede explotar las vulnerabilidades de los hosts internos. No posee autentificación de usuarios. Marca: Barracuda Networks, Cisco, Fortinet, Meraki, Salix Networks, SonicWare. Cableado: los tipos de cableado de red más populares son par trenzado, cable coaxial y fibra óptica. Además, se puede realizar conexiones a través de radio o microondas, dependiendo del tipo de red y los requerimientos de la misma. Velocidad y longitud: se debe considerar el tipo de cable a utilizar. Par trenzado: consiste en dos hilos de cobre trenzado aislados de forma independiente y trenzados entre sí. Así, el par está cubierto por una capa de aislante externa. Ventajas del par trenzado: es una tecnología bien estudiada, no requiere una habilidad específica para la instalación. La instalación es rápida y fácil. La emisión de señales al exterior es mínima. Ofrece alguna inmunidad frente a interferencias, modulación cruzada y corrosión. Desventajas del par trenzado: altas tasas de error a altas velocidades, ancho de banda limitado, baja inmunidad al ruido, baja inmunidad al efecto crosstalk, alto coste en los equipos, distancia limitada, 100 metros por segmento. Cable coaxial: se compone de un hilo conductor de cobre envuelto por una malla trenzada, plana, que hace las funciones de tierra. Entre el hilo conductor y la malla hay una capa gruesa de material aislante, y todo el conjunto está protegido por una cobertura externa. Está disponible en dos espesores, grueso y fino. El cable grueso soporta largas distancias, pero es más caro. El cable fino puede ser más práctico para conectar puntos cercanos. Ventajas: son diseñados principalmente para comunicaciones de datos. Pero pueden acomodar aplicaciones de voz, pero no en tiempo real. Tienen un bajo costo y es simplemente de instalar y bifurcar. Banda ancha, con una capacidad de 10 megabytes por segundo. Tiene un alcance de 1 a 10 kilómetros
Desventajas. Transmite una señal simple en DHX. No hay modelación de frecuencias. Este es un medio previsto donde la energía es provista por las estaciones del usuario. Hace un contacto especial para la conexión física. Se usa una topología de bus árbol y raramente es en anillos. Ofrece poca inmunidad a los ruidos. Puede mejorarse con filtros. El ancho de banda puede transportar solamente un 40% del total de su carga para permanecer estable. Conexión fibra óptica. Esta conexión es cara. Permite transmitir la información a gran velocidad e impide la intervención de líneas como la señal es transmitida a través de luz. Existen muy pocas posibilidades de interferencias eléctrica o emisión de señal. El cable consta de dos núcleos ópticos, uno interno y otro externo, que redactan la luz de forma distinta y la fibra está encapsulada en un cable protector. Ventajas. Una alta velocidad de transmisión. No emite señales eléctricas o magnéticas, lo cual reanuda en la seguridad. Inmunidad frente a interferencias y modulación cruzada. Mayor economía que el cable coaxial en algunas instalaciones soporta mayores distancias. Desventajas. Explotación restringida a tramos con visibilidad directa para los enlaces. Necesidad de acceso adecuado a las estaciones repetidoras en las que hay que disponer de energía y acondicionamiento para los equipos y servicios de conservación. Se ha hecho ensayos para utilizar generadores autónomos y baterías de células solares. La segregación, aunque es posible que se realice, no es tan flexible como en los sistemas por cable. Las condiciones atmosféricas pueden ocasionar desvanecimientos intensos y desviaciones del haz, lo que implica utilizar sistemas de diversidad y equipo auxiliar requerida supone un importante problema en diseño. Software. En el software de red se incluyen programas relacionados con las interconexiones de equipos informáticos, es decir, programas necesarios para que las redes de computadora funcionen, entre otras cosas. Los programas de red hacen posible la comunicación entre las computadoras, permiten compartir recursos, software y hardware y ayudan a controlar la seguridad de dichos recursos. Sistema operativo de red. Después de cumplir todos los requerimientos de hardware para instalar una red, se necesita instalar un sistema operativo de red, Network Operating System, NOS, que administre y coordine todas las operaciones de dicha red. Los sistemas operativos de red tienen una gran variedad de formas y tamaños, debido a que cada organización que los emplea tienen diferentes necesidades. Algunos sistemas operativos se comportan excelentemente en redes pequeñas, así como otros se especializan en conectar muchas redes pequeñas en áreas bastante amplias. Los servicios que él nos realiza son soporte para archivos. Esto es crear, compartir, almacenar y recuperar archivos, actividades esenciales en que él nos se especializa, proporcionando un método rápido y seguro.
Comunicaciones. Se refiere a todo lo que se envía a través del cable. La conmutación se realiza cuando, por ejemplo, alguien entra a la red, copia un archivo, envía correo electrónico o imprime. Servicios para soporte de equipo. Aquí se incluye todos los servicios especiales como impresiones, respaldos en cinta, detección de virus en la red, etc.